Buenas tardes, mi nombre es Emily Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Manuel Beltrán de fisioterapia. El día de hoy vamos a examinar la musculatura de cabeza y cuello. Mi paciente es Gabriela Ramírez. Vamos a empezar con cuello en flexión. El músculo principal que hace este movimiento es el largo del cuello. Entonces, la posición del paciente se le pide al paciente que se acueste boca arriba en supino. El paciente debe estar totalmente alineado. Y el terapeuta va a estar en la cabecera del paciente. Entonces, el comando verbal es: se le pide al paciente que ubique un punto fijo en el techo y que por favor, sin mover la barbilla, despegue la cabeza de la camilla, sin perder el punto fijo. Le digo que mantenga el movimiento y se le hace la resistencia en la frente hacia abajo. Se califica de 0 a 5, en donde 0 es que no despega la cabeza de la camilla ni se palpa la contracción del músculo. 1 es no despega la cabeza de la camilla, pero se palpa la contracción del músculo. En 2 la amplitud es limitada. 3 es que hace el movimiento completo pero no sostiene la resistencia. 4 se le hace una resistencia moderada y 5 se le hace una resistencia máxima. Entonces la paciente se califica con 5. Ahora seguimos con la extensión de cuello. Los músculos principales para esta acción son el transverso del cuello y el espleno. Entonces la posición del paciente, le pedimos al paciente que se acueste boca abajo en decúbito prono, la cabeza fuera de la camilla y el cuerpo totalmente alineado. Mis contactos manuales son: el primero va a estar en la frente, por favor, se corre más hacia afuera, y el segundo contacto va a estar en las escápulas. Entonces el comando verbal se le va a pedir al paciente que ubique un punto fijo en el piso y, sin perder el punto fijo, va por favor a despegar la frente de mi mano llevándola hacia arriba. Le pido que mantenga la resistencia y se le hace la resistencia arriba del occipital. Observamos que al hacerle la resistencia máxima, siendo una nota de 5, el paciente no tolera la resistencia. Se le va a hacer una resistencia moderada, que es en calificación de 4. Por favor, haga el movimiento. Y vemos que en la resistencia moderada el paciente hace compensación con los pies. Entonces vamos a hacer una calificación con nota de 3. Entonces le pido al paciente que realice el movimiento de nuevo. Y observamos que el paciente realiza el movimiento. Se le da una calificación de 3. Bueno, ahora seguimos con la musculatura de cabeza. Vamos a empezar con la flexión, en donde los músculos principales son el esternocleidomastoideo y el recto anterior. Entonces, la ubicación del paciente es en supino, los hombros relajados y los brazos al lado del tronco totalmente alineados. El comando verbal es que se le va a pedir al paciente que, sin mover la cabeza, va a llevar el mentón hacia su pecho y que mantenga el movimiento. Se le hace la resistencia por debajo de la barbilla hacia arriba y que mantenga. Se le hace una resistencia máxima y se ve que el paciente pierde un poco el movimiento. Entonces se pasa a hacer una resistencia moderada, que es para dar nota de 4. Entonces, por favor, lleve su mentón hacia su pecho sin mover la cabeza y se le hace una resistencia moderada. Se observa que la paciente tolera la resistencia, entonces para ella se le da una nota de 4. En nota de 3 es que realiza el movimiento pero no tolera la resistencia. En la nota de 2 es que la amplitud del movimiento es reducida. En nota de 1 es que no realiza el movimiento pero se puede palpar la contracción del músculo. Y en 0 es que no realiza el movimiento y tampoco se palpa la contracción. Seguimos con la extensión de cabeza. Entonces la ubicación del paciente es en decúbito prono. Por favor, se acuesta boca abajo con la cabeza fuera de la camilla, el cuerpo totalmente alineado y las manos al lado del tronco.
Mi contacto manual va a ser en la frente para sostenerle la cabeza al paciente, y el comando verbal va a ser que por favor lleve la cabeza hacia atrás mirándome a mí. Le pido que sostenga y se le hace una resistencia por debajo de la cuna del occipital. Se le hace una resistencia máxima, descanse, y se le da una nota a la paciente, una nota de 5. En nota de 4 sería con una resistencia moderada, en nota de 3 es sin resistencia, pero hace el movimiento completo. En nota de 2 no tiene un rango de movimiento completo. En nota de 1 es que no realiza el movimiento, pero se siente la palpación del músculo. Y en nota de 0 no realiza el movimiento y tampoco se siente la palpación del músculo. Esta prueba es exclusivamente para el músculo esternocleidomastoideo, entonces el paciente está en supino, boca arriba, totalmente alineado, con la cabeza rotada, y el terapeuta va a estar en la cabecera del paciente. El comando verbal va a ser que por favor, sin subir los hombros, va a despegar la oreja de la camilla llevándola hacia arriba. Le pido que mantenga el movimiento y se le hace la resistencia en la parte temporal. ¿Listo? Y se le da una calificación de 4 a la paciente debido a que la resistencia es moderada. Se le daría una nota de 5 si la resistencia hubiera sido máxima y ella hubiera tolerado. En la nota de 3 sería que la paciente hiciera el movimiento y no se le hiciera la resistencia. En 2 es que la paciente tenga una amplitud de movimiento moderada. En nota de 1 es que no realiza el movimiento, pero se palpa la contracción en el músculo. Y en 0 sería que no hace el movimiento y tampoco se palpa, se hace bilateral. Bueno, ahora vamos a examinar la cabeza y el cuello en conjunto. Entonces la posición del paciente para flexión va a ser boca arriba, por favor se acuesta boca arriba, en supino, totalmente alineado, y los brazos van a estar al lado del tronco o en el abdomen. Entonces el comando verbal va a ser que por favor lleve el mentón hacia el pecho despegando la cabeza de la camilla. Se le hace la resistencia en el mentón y en la frente hacia abajo. Observamos que la paciente no tolera una resistencia máxima, que sería nota de 5. En nota de 4 es una resistencia moderada, y vemos que al hacerle la resistencia pierde el movimiento. Entonces vamos a examinarle con una nota de 3. Por favor, va a llevar el mentón hacia el pecho despegando. A la paciente se le da una nota de 3 porque realiza el movimiento completo. Descanse. Con nota de 2 es que haría el movimiento limitado. Con nota de 1 es que no realizaría el movimiento, pero se sentiría la contracción del músculo. Y en nota de 0 no realiza el movimiento ni se siente la palpación de la contracción. Bueno, ahora vamos a examinar la extensión conjunta de cabeza y cuello. Entonces la posición del paciente es de cúbito supino, por favor se acuesta boca abajo. El cuerpo totalmente alineado y los brazos al lado del tronco. Mi contacto manual va a ser en la frente, y el comando verbal va a ser que por favor lleve toda la cabeza hacia atrás mirándome a mí. Le pido que mantenga el movimiento y se le hace la resistencia en el occipital y le pido que mantenga. A ella se le da una nota de 4 porque la resistencia es moderada, porque para una nota de 5 con resistencia máxima no mantiene el movimiento. En nota de 3 no toleraría la resistencia. Con nota de 2 sería que la amplitud de movimiento es reducida. En nota de 1 es que no realiza el movimiento, pero se palpa la contracción del músculo. Y en nota de 0 es que no realiza el movimiento y tampoco se siente la contracción del músculo. Vamos a hacer examinación de la musculatura de tronco, en este caso de oblicuo externo y oblicuo interno. El paciente debe estar en posición supina, con los brazos relajados, posición inicial. En cuanto a los miembros inferiores, en este caso lo vamos a manejar con flexión de rodilla,
debido a que la paciente presenta una escoliosis, entonces se ve más afectación cuando se hace el movimiento con miembros inferiores en extensión. Entonces, vas a flexionar, vas a doblar las rodillas, vas a llevar las manos detrás de la cabeza. Se debe mantener la posición de los codos alineados. Entonces, sin tratar de levantar los pies, igual te voy a hacer una estabilización en la parte de los pies, ¿listo? Vas a levantar el tronco y lo vas a girar hacia mí. Baja. En este caso no se le da calificación de 5 debido a que la paciente se le dificulta e intenta hacer mucha compensación cuando hace el movimiento con las manos detrás de la cabeza. Entonces, para minimizar este movimiento, entonces vas a poner los brazos, las manos en los hombros y vas a hacer el mismo movimiento. Entonces, levanta el tronco y rótalo hacia mí. Baja. Lo dejamos en nota de 4 debido a que completa el movimiento, no se ve tanta compensación y en este caso levanta las dos escápulas, entonces se le da una nota de 4 para oblicuo externo del lado contrario y oblicuo interno del mismo lado que estamos evaluando, que sería el derecho. En caso de que la paciente no hubiese podido completar con una nota de 4 el movimiento, entonces se baja a una nota de 3. En este caso, la paciente debería colocar los brazos a los lados, entonces hagamos la simulación. Los brazos a los lados no los debe tener apoyados y realizar el mismo movimiento, levantar el tronco y llevarlo hacia mí. Si no hace el movimiento aún, entonces sí, se le daría una nota de 2. Para una nota de 2, entonces la paciente del lado a evaluar no levanta la escápula. Entonces la otra queda levantada al hacer la rotación, pero el lado a evaluar no la alcanza a levantar. Para una nota de 1, entonces se le pide que haga el movimiento y lo que se hace es la palpación. La palpación para oblicuo interno del lado a evaluar, entonces es bajo la costilla, justo bajo la reja costal. Del lado contrario, el oblicuo externo es sobre la cresta ilíaca. Es un poco más difícil de hacer la evaluación y es sobre la cresta ilíaca. Toca hacer un poco la palpación profunda para que se pueda sentir la actividad del músculo. Para una nota de 0 no hay actividad, no se puede palpar el músculo y no realiza ningún movimiento. Examinar la musculatura cuadrado de los lomos. En este movimiento que hace, que es la elevación de la pelvis, también actúan los músculos oblicuos, tanto externo como interno del mismo lado de evaluar. En este caso el paciente está en posición supina, se mantiene así para cualquier calificación de 5 a 0. Debe tener los brazos a los lados a ambos lados, miembro inferior alineado, no puede estar en rotaciones, porque si no se va a ver más la acción de la musculatura de los oblicuos, que es la rotación. Entonces, la presa va a ser en el tercio distal de la pierna sobre la articulación del tobillo. Entonces, vas a intentar llevar tu pierna derecha deslizándola por la camilla sin separarla, sin levantarla, tratando de llevar la cadera, acercándola a la costilla o llevándola como si la fueras a llevar hacia el hombro, ¿listo? Bien, entonces llévala. Vas a sostener y no vas a permitir que te baje la pierna, ¿listo? Listo, suelta. Para esta se le da una calificación de 5 debido a que se hace una resistencia máxima y la paciente no disminuye el movimiento, lo sostiene. Vamos a hacer la calificación del lado contrario. Entonces, vas a hacer el mismo movimiento, entonces vas a llevar la pierna izquierda sin despegarla de la camilla, vas a deslizarla tratando de acercar la cadera a la costilla, okay. ¿Listo? Lleva. No permitas que yo te la baje, ¿listo? Listo, suelta. De igual manera se le da calificación de 5 porque se le hace una resistencia máxima, la paciente no disminuye el movimiento, no intenta bajar la pierna y lo mantiene. Para una calificación de 4, en caso de que la paciente no tenga la calificación de 5, en este caso se disminuye un poco la resistencia que se le aplica y allí también sostiene el movimiento, no lo baja, pero pues teniendo en cuenta que ya se le disminuyó la resistencia máxima, o sea, ya no se hace con la resistencia máxima, sino una resistencia un poco menor. En este caso, si no tiene una nota de 4, si no la obtiene, se le da una nota de 3 sin aplicar una resistencia
la paciente mantiene simplemente el movimiento, o sea, puede realizar el movimiento y lo sostiene. Si no logra una calificación de 3, sería una nota de 2. En la nota de 2, entonces la paciente intenta realizar el movimiento, se hace, en este caso, la paciente hace una amplitud limitada. No realiza totalmente, no se le ve totalmente la actividad del movimiento del músculo, sino alcanza a hacer el movimiento, pero no lo hace en su rango total. Para una nota de 1, en caso de que no logre hacer el movimiento, entonces se siente la actividad del músculo. Entonces la palpación en este caso es un poco difícil debido a que este músculo queda muy profundo. En pacientes que sean delgadas, de contextura delgadas, es más fácil de hacer la palpación debido a que pues, se permite más por la estructura ósea hacer la palpación y hacerlo de manera profunda para sentir la actividad del músculo. Si en este caso pues se haría sobre la cresta ilíaca, parte cara lateral, y se haría la palpación profunda. Bueno, vamos a hacer la examinación de la musculatura en conjunto torácica y lumbar. En este caso el paciente va a estar en prono. Vamos a tener alineación del cuerpo, sobre todo de miembros inferiores. Se va a hacer la estabilización en la parte inferior de miembros inferiores, se va a hacer con los antebrazos, con el mismo peso. Vamos a empezar con la nota de 5. Entonces vas a llevar las manos al cuello, eso. Se va a mantener alineados los codos. Listo. Vas a llevar el tronco hacia arriba. Baja. Y listo. Se le da una nota de 5 porque no hizo fasciculación, se le facilitó hacer el movimiento. Para una nota, relaja. Para una nota de 4 es cuando el paciente hace fasciculaciones o se le dificulta mucho levantar el tronco. Para una nota de 3 se le disminuye, o sea, se le facilita un poco más el movimiento. En ese caso, el paciente se le pide que coloque los brazos a los lados del cuerpo y que realice el movimiento. Cuando lo realiza y si despega la reja costal, se le da una nota de 3. En caso que se le dificulte despegar la parte torácica, la reja costal, con los brazos a los lados del cuerpo, se le daría una nota de 2. Cuando es nota de 1, el paciente se le hace una palpación, entonces se le pide, digamos, que haga el movimiento y se le palpan los iliocostales o paravertebrales. Entonces se hace la palpación, son fáciles de palpar y se nota la actividad de los músculos cuando intenta hacer el movimiento. En un caso de nota de 0 es cuando no se ve la actividad del músculo y no hay actividad. La actividad no es escasa, sino es nula.